Senador Sanz, gracias por estar con nosotros. Bueno, habrá escuchado, hoy estuvo Cristiano Rattazzi hablando de la recesión, de los problemas que tiene la industria. Estuvieron dos economistas, uno que defiende el modelo del gobierno, otro que lo critica, sobre recesión, sobre los fondos buitre. Ahí vimos a lo que se considera un buitre argentino, que quiere que le pague todo, como marca el fallo del juez Griesa. ¿Cómo ve usted este momento? Saben que hay un premio Nobel muy famoso, Paul Samuelson, que dijo una frase que creo que es aplicable en la Argentina. En economía se puede hacer casi todo, menos una sola cosa, que es evitar las consecuencias. Y creo que en la Argentina hay una regla que se aplica, que es la de Samuelson, que lo que no se pueden hacer es evitar las consecuencias de los desatinos, evitar las consecuencias de la mala praxis, evitar las consecuencias de la mala gestión. Todo lo que ustedes mostraban hace un rato en términos de la economía real, de la caída del salario real, de la caída del empleo, de la recesión, del problema de las economías regionales, que es gravísimo. Economías regionales que tienen frigoríficos en Huinca, Renancó, que cierran y dejan en la calle 200 personas, empresas vitivinícolas en mi provincia que se presentan en convocatoria, cheques voladores, cadenas de pago rotas, el problema de la pérdida de competitividad en general de la economía o la pérdida de mercados de exportación. Todas esas son consecuencias de mucho tiempo de mala praxis. Como este fallo es una consecuencia también de mala praxis, de mala gestión. Y ahora le agregamos, en la etapa de negociación de la sentencia, que más que negociación es de cumplimiento de la sentencia, porque está claro que podremos negociar la forma, si se pagará de contado, se pagará con bonos, que los que ganaron el juicio podrán ir a liquidar, como lo hizo Repsol. Digo, en esta etapa volvemos a tener las dos cuestiones que ya hemos tenido en los últimos tiempos en dos negociaciones que insumieron muchos miles de millones de dólares a la Argentina. Que una fue Club de París y que la otra fue Repsol. Y esas dos cuestiones son mala praxis, porque pagamos más de lo que tenemos que pagar, y secretismo. Secretismo. Y hoy se da en esta etapa las dos cuestiones. Yo tengo todo el derecho a pensar que aquí hay mala praxis, porque hace casi 10 días que salió el fallo, y en estos 10 días ha habido muchas más palabras altisonantes que hechos concretos, y entonces hay amenaza de default y amenaza de esto, y siguen con las bravuconadas y los improperios, cuando en realidad lo que hay que hacer es argentinos a las cosas, hacerse cargo, y lo que hay también es secretismo. Nadie sabe cuál es el plan del gobierno, nadie sabe quién está negociando por la Argentina. El ministro de Economía, la máxima autoridad económica de la Argentina, va a Estados Unidos y va a dar un discurso sobre la historia de las deudas y la historia de las reestructuraciones, pero nadie sabe quién, a poco distancia de donde estaba el ministro, estamos negociando miles de millones de dólares. Entonces, mala praxis y secretismo. Nos pasó con el Club de París. Hay miles de millones de dólares ahí que hay que revisar, que son los intereses punitorios que se han pagado, se pretenden pagar y que, a mi juicio, se podrían haber evitado. Nos pasó con Repsol. Nosotros en el Senado, en el Congreso, en realidad también en la Cámara de Diputados, pudimos determinar que ahí en el arreglo de Repsol hay por lo menos 1.000 millones de dólares que están en discusión. El gobierno nunca pudo demostrarlo y ni siquiera fue el Tribunal de Tasación a demostrarlo. No sea cosa que ahora, en esta tercera instancia en poco tiempo, que es en el cumplimiento de la sentencia, mala praxis y secreto, nos haga ver dentro de un tiempo que también aquí hubo un error. Ahora, San, también usted lo planteaba, ¿no? Hace 10 días que salió la sentencia, el gobierno pasó una actitud contestataria como de no pago, lunes, martes, miércoles, salió un comunicado el miércoles pasado, estábamos acá del Ministerio de Economía, a una actitud pago al 100% el día viernes, o sea, 180 grados. Esta semana una situación media confusa, por un lado un discurso de pagar, pero estamos ahí al borde del default, porque más allá de que después haya 30 días y el día lunes no se paga, la señal es Argentina entra o empieza a activar el default. Bueno, eso lo increíble es que es por una deuda que, no sé, sería el 3% del producto. Correr ese riesgo, digamos, ya todos sabemos qué pasa con el default en la Argentina. Pasó hace poco en la Argentina. Sí, pero además, Marcelo, si todo esto de tirar la cuerda y no hacer lo que hay que hacer fuera en el marco de una economía saludable,
fuera en el marco de una economía que está en expansión, que está en crecimiento, que está en desarrollo, y en definitiva uno puede darse el lujo de decir, bueno, vamos a ver, amenazar, vamos a tratar de ver si con esa amenaza producimos algún impacto, vamos a tratar de modificar una sentencia que es inmodificable, pero bueno, vamos a ver qué podemos arreglar mejor. Pero la verdad es que lo estamos haciendo en el marco de una economía que no está bien, y una economía que necesita todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno, que necesita señales, reglas de juego, que necesita certidumbre, que necesita previsibilidad, que necesita oxígeno, que necesita inversión. A ver... ¿Y acordar para usted sería positivo? Pregúntenle, si estuvieran en esta silla, acá, sentados, Galucho o los gobernadores de las provincias petroleras, cualquiera de ellos, Galucho, YPF, la petrolera estatal, los gobernadores de las provincias petroleras que tienen hoy en sus manos las licitaciones, como en el caso de mi provincia en Mendoza, pues en Neuquén, Chubut, Salta, Río Negro, que tienen que salir a buscar dólares afuera para poder extraer el petróleo y el gas que está bajo nuestro subsuelo y que hoy, por no tener inversiones, estamos importando de afuera ese mismo petróleo y gas en barquitos que al final del año insumen 15.000 millones de dólares. Los mismos 15.000 millones de dólares que supuestamente sería el total de estos juicios de los holdout. Que eso hay que discutirlo, porque yo creo que es menos. Pero supongamos que fuera lo mismo. Entonces digo, estamos girando alrededor de un círculo vicioso. Porque esos gobernadores o ese Galucho de YPF lo que necesitan es que el país resuelva estas cuestiones, genere certidumbre, genere previsibilidad, para que vengan las inversiones. Pero también que vengan inversiones, no solamente en el área petrolera, que vengan inversiones para poder potenciar al campo, que de 100 millones de toneladas de grano quiere hacer 150 o 200 millones de toneladas, porque los productores están en condiciones, porque hay innovación para poder hacerlo. Y sin embargo no hay inversiones. No hay inversiones en la industria frigorífica, en la industria conservera, en la industria frutihortícola, vitivinícola. No hay inversiones en ninguna de las economías regionales. Y esto necesita reglas de juego y previsibilidad. Entonces, amenazando con default, tirando de la cuerda, diciendo un día que sí, un día que no, un día que ni, haciendo una solicitada en los diarios de Estados Unidos, donde va a contramano de lo que la presidenta dijo el viernes en el discurso del Día de la Bandera. La verdad que el gobierno... ¿Usted le cree o no al gobierno que quiere acordar y...? Bueno, a ver, yo lo que creo, que el gobierno tiene un enorme déficit de profesionalidad. Este gobierno no tiene profesionalidad. Este gobierno no tiene buena gestión, este gobierno tiene mala praxis. Esa mala praxis que hubo en Repsol, que hubo en el Club de París, que hubo en este juicio en primera y en segunda instancia y ahora en el cumplimiento de la sentencia, mala praxis que hubo con la industria automotriz, porque el plan Procrear Autos es una salida después de los errores del gobierno, mala praxis que hubo cuando este gobierno destruyó la cadena del trigo, la cadena de la carne, la cadena de la leche, la cadena del maíz. Este gobierno ha hecho muchas cosas mal y entonces es difícil creerle. Pero entonces, San, es un desastre el gobierno. Bueno, a ver... el mala praxis es igual a desastre. La verdad que cuando uno ve las consecuencias... Mala praxis es mala gestión. Lo que yo digo es que el gobierno ha hecho un culto de lo que supuestamente eran la buena gestión, las buenas prácticas del gobierno. Bueno, las consecuencias son distintas. Esto lo decía lo de Samuelson al principio. Uno puede hacer muchas cosas en economía, casi todo. Ahora, lo que no puede es evitar las consecuencias. Entonces hoy las consecuencias son inflación, recesión, desempleo. Y esto no es apocalíptico, esto no es tremendista, es la realidad. A ver, insisto, si acá en vez de estar, lo que dije, Galucho los gobernadores, acá estuviera un productor argentino de cualquier lugar de la Argentina, un productor, un emprendedor, un tipo que paga sueldos, un tipo que paga impuestos, un tipo que tiene que decidir dónde invertir, un tipo que tiene que decidir si emprende más, si crece su empresa, si busca un mercado, si sale a buscar una exportación. Y estuviera contando cuál es su realidad. Yo la verdad que me quedaría corto. Entonces no es que... O sea, que para usted la economía... A ver, la economía está atada a lo que no, pero está atada a lo que pase con los fondos buitres. Bueno, todo está atado a todo. Por supuesto que todo está atado a todo. A ver, si uno entra en default... Si uno entra en default, se dijo esta noche, y con mucha propiedad, esto tiene consecuencias negativas para toda la economía. Si uno entra en default, se pierde empleo. Los créditos que tienen tomados empresas argentinas, privadas, no hablemos del Estado, los créditos. La empresa de mi provincia, muy famosa, tiene créditos afuera para hacer turbinas.
para hacer parques eólicos, por ejemplo, le podría hablar de muchas, y toman crédito afuera porque obviamente necesitan fondearse para hacer esas obras que generan empleo. Esos créditos con un default inmediatamente o se caen o la tasa de interés se multiplica. Y eso significa menos empleo, menos competitividad, recesión. Menos recesión. Ahora, recesión. El miércoles de la semana pasada, digamos, hubo dos cosas. Por un lado, los abogados, mientras el gobierno decía que no iba a pagar extorsión, los abogados fueron a Griesa y dijeron, queremos pagar, esta es nuestra... Sí. Y va a venir una misión argentina, que de hecho se confirmó que fue hoy la misión de Kicillof. No, pero no fue la misión de Kicillof al juzgado. No, bueno, no fue Kicillof, pero estuvo con los abogados y nadie sabe muy bien la agenda de Kicillof. Él dijo que no estuvo con nadie, pero hay versiones que... Bueno. Pero nosotros dos estamos con esta situación de duda. Eso es como se llama secretismo. Sí, sí. Entonces, Pero, el secretismo después cuesta caro, porque durante un año estuvieron negociando con Repsol. Un buen día, después de un año, nos dimos cuenta de que habían llegado a un acuerdo de 5.000 millones de dólares. Nosotros demostramos en el Congreso que se pagó de más. Le quería decir, pero en el Luego Congreso, Club de París. el miércoles pasado fue Zanini, Capitanich y Kicillof, en una reunión que fue privada. ¿Cuál es la sensación que dio el gobierno ahí? En la palabra de cada uno de ellos. Desorientación. Lo que yo me llevé de ese día, desorientación. Desorientación. Cada uno hablaba un discurso diferente. Capitanich hizo de presentador, Kicillof habló 45 minutos de la historia de la deuda y Zanini en 3 minutos, dijo las únicas cosas concretas, que es que a las 3 de la tarde tenía una audiencia con el juez y que pedía que se lo relevara de tener que dar explicaciones, pedía comprensión de la reserva de la situación, nosotros tuvimos comprensión y después pasó a las 3 de la tarde lo del juzgado. Entonces digo, hace falta profesionalidad. Además, van afuera acompañados de Timerman. A Timerman no le falta perder más batallas, las perdió todas. Pierde la batalla con Uruguay, nos hace pelear con Uruguay. Pierde la batalla de lo de Irán. Estamos pasando un papelón. Pregúntenle a los legisladores que fueron a Estados Unidos antes del fallo. ¿Qué le decían? Le preguntaban por el tema de Irán. Todavía el gobierno no sabe cómo sacar la pata de la metida de pata con el tema de Irán. Entonces, profesionalidad. Mire, hay una sola cuestión en la que este gobierno tiene un plan. Hay una sola cuestión en la que este gobierno tiene equipo y estrategia para llevar adelante. ¿Sabe cuál es? En la de buscar impunidad en la justicia. Eso es Campagnoli. Eso es el juicio de Campagnoli. Ese es el intento de copamiento en la justicia. Pero salvo eso, que es el único plan que tienen, en lo demás, poca profesionalidad. Gracias, Ernesto Sanz. Gracias, Sanz. Bueno, tiene Twitter, ¿no usted, Sanz? Sí. Bueno, puede participar de Político de Red, cuando... Pero mucho gusto, sí. Vamos Todos, a ver. es una forma de participar en A Dos Voces.